Ya, he encontrado una buena información para mejorar todo este tema de la convivencia en la casa. El tema es la comunicación. Hay tres tipos de estilos, que es la agresiva, la pasiva y la asertiva o no asertiva, que es lo que voy a explicar más adelante. También tenemos la comunicación no verbal. Y también prefiero hablar o solo escuchar, que también es un tipo de estilo que algunas personas usan. Para empezar, una pregunta que puedo hacer es, ¿sabemos comunicarnos adecuadamente? Todo el mundo piensa que sí, pero hay momentos en que no usamos estos tipos de estilo, a veces usamos estilo agresivo o pasivo o asertivo también, pero eso es lo que voy a explicar más adelante. Primero, para retomarlo al principio, debemos darnos cuenta de que primero aprendemos a hablar. Siempre cuando nacemos y todo aprendemos a hablar. Y luego a escribir y a leer. Pero ¿cuándo aprendemos a escuchar? Nunca. Eso se va ganando de forma innata. Pero no tenemos esa forma de poder escuchar adecuadamente. Así que para tener una comunicación productiva, debemos primero darnos cuenta de que muchas veces somos agresivos. Nos atacamos o no somos muy asertivos, no escuchamos a los demás. Nos contradecimos también o imponemos nuestro punto de vista sin escuchar a los demás. Pero no sabemos cómo tener una conversación proactiva, ya que las consecuencias siempre van a ser no escuchar o simplemente dejar que la otra persona hable y ya nosotros no tomamos atención y nos vamos. Así que hay que tomar en cuenta que hay que aprender a siempre decir lo que pensamos. De repente no necesariamente es lo que compartimos todos. En muchos casos de repente papá tiene un tema o tu madre tienes un tema y no siempre yo digo mi opinión y no todos la comparten, pero tenemos que tener la capacidad de decir la opinión. De repente está mal o está bien, ya eso depende de los demás, pero siempre con respeto, refutar lo que dice, pero con base. Así que lo que primero tenemos que conversar es el tema de la escucha, como dije al principio. La clave de conversar es primero escuchar, es tener esa capacidad de prestar atención a lo que la otra persona dice. No solamente quedarte así sentado, mirando y no decir nada, solamente escuchas, pero de repente, como siempre nos han dicho, nos han enseñado de pequeño, entra por una oreja y sale por la otra. Eso es lo que no tenemos que usar. Siempre tenemos que estar atentos a lo que la otra persona dice, a tratar de captar lo que la otra persona está comentando. Es por eso que también he planteado el tema de las fallas. Muchas veces a la hora de que la otra persona habla, pensamos en cualquier otra cosa y ella piensa que la estamos escuchando. La otra es, también existe el problema que cuando la otra persona habla, pensamos en qué le vamos a responder en vez de escucharlo. Por ejemplo, ahora que hemos estado conversando, seguro que muchas personas, mi papá o tu mamá, no sé, Mariana decía un tema o respondía algo y ustedes de frente respondían. De repente tienen esa capacidad de tener la información al toque después de hablar, de que la otra persona habla, pero de repente en muchos momentos solamente ya tienen pensado mientras Mariana habla o Daniel y de frente lo sueltan, sin prestar atención a lo que la otra persona dice. Otros solamente retengo lo que me conviene y cuando me toca refutar, la ataco o la destruyo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la otra persona habla, solamente retengo lo que me conviene, o sea, lo que está diciendo de repente no es su forma de pensar o de repente está argumentando algo y y hay algunas cosas que la otra persona capta que no es lo que esa persona quiere decir, sino simplemente la otra persona a la hora de responder solamente rescata lo que la otra persona dijo y lo suelta para destruirla, para atacarla y todo. Ahora tenemos el lenguaje corporal, que es algo muy importante. Muchas personas dicen solamente es hablar y hablar, pero tus gestos, la forma como te paras, tu expresión es más importante de lo que dices. Es, no, como ustedes también nos han enseñado, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Acá he encontrado una información que dice
el 55% de las cosas que hablas es corporal. El 55%. El 38% es la modulación de la voz. Es tu fuerza o tu forma tranquila de pasar las cosas. Y el 7% solamente es el contenido. Entonces hay que tomar en cuenta de que tú de repente tienes un gesto molesto, pero la forma, las cosas que dices no es tan fuerte, sino pero con tu cara o con tu imposición, qué sé yo, las cosas ya cambian. Y para terminar, es lo más importante lo que quería comentarles, ¿no? Hay 3 tipos de estilos: agresivo, pasivo, asertivo, que también viene con el no asertivo. El agresivo es con el que ya tú y yo, Dani, trabajamos, que es una persona que a lo mínimo que tú le dices ya se ofusca, ya se molesta. Muchas veces nos ha pasado aún contigo, ¿no? Entonces, esta persona de repente tiene un mal día o está fastidiado por algo, pero con lo mínimo que tú le dices, ya sea, no sé, hijo, tiende tu cama, o Daniel, guarda tus cosas, y él todo fastidiado, como pensando que estás en contra de esa persona, empieza a molestarse, no quiere hablar con nadie, qué sé yo. La otra es pasiva, que es todo lo contrario. Tú le dices, hijo, guarda tus cosas. Bueno, ya, ¿qué se puede hacer? O sea, como que no toma mucho en cuenta lo que las otras personas le dicen, sino ya vive la vida así pasándola, no le toma en cuenta nada y es un poco complicado, ¿no? Esos son los 2 extremos más importantes de la comunicación. Y hay otro punto que es el activa y no asertiva y no asertiva. El no asertiva es lo que muchas personas hacemos, yo me incluyo, en muchos momentos de la vida. Es cuando estás conversando y estoy así. Estoy viendo a ver qué cosas voy a continuar el día de mañana, o estoy en el celular, llegas para decirle algo, no sé, a mi papá o yo a Mariana, y están ahí en el teléfono mirando el Facebook, el WhatsApp, o estás, o peor aún, estás hablando con esa persona y esa persona está pensando en, no sé, pues en la película que vi ayer, o en el concierto de One Direction, o en o lo que vimos en la televisión, o un partido de fútbol. Eso es no asertivo, porque no tomas atención de lo que otra persona dice. Es lo que hemos estado hablando del tema de la escucha. Y y eso es lo que complica a la hora de responder, porque no sabes lo que la otra persona dijo. Por ejemplo, hace unos días, ¿no? De repente cuando Mariana, como papá hablan de tema de la universidad, los 3 tenemos que aceptar de que no prestamos mucha atención porque no entendemos. Entonces, o estábamos pensando ya cuando acaba, o estábamos pensando en otra cosa, o no sé qué. En cambio, el mejor estilo, y esto ya para terminar, es el estilo asertivo. Esto es lo más importante, es que una persona llega, está mirando televisión, y te dije, no sé, mamá, quiero comentarte cómo me va a ir a la universidad. Y en vez de estar mirando la tele, o armando rompecabezas, o ordenando la ropa, qué sé yo, dejas todo lo que estás haciendo y te sientas con esa persona a escucharla, a atenderla, a aconsejarla con fundamento, o simplemente a estar con ella, a pasar rato con ella sin ninguna distracción. Eso es lo más importante. Eso nos va a ayudar mucho a la convivencia, como les dije al principio, a resurgir como familia. Y nada, eso era el tema que quería comentarles, ¿no? Y quería cerrar con esta frase que también nos han dicho mucho, que al hablar no has de agradar, será mejor callar. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Quería preguntarles, ¿no? A ver si en verdad sienten que es un tema que ahora nos va a servir un poco en la casa o no. ¿Quién empieza? Ya, yo me he sentido súper identificado con las 3 tipos. Es más que, obviamente con el último, el asertivo, ese todo el tiempo, o la mayoría del tiempo.
Pero los otros tres anteriores, que son la que no están bien hecho la comunicación, me he sentido identificado completamente. El primero, más que con todo contigo, Mori, el del agresivo, tantas veces que nos hemos chocado mutuamente los dos. Sí. El segundo, que es Pasivo. el pasivo, también, o sea, más que todo contigo, porque contigo sabes que tengo más conversaciones con cualquiera de los de la familia. Y el último es con la mayoría de las personas, el No el asertivo. no asertivo es el que cuando hablo a veces o están haciendo otra cosa o quiero decir algo y no al final. O digo supuestamente que me he olvidado para que la conversación siga por otro lado. O ahí al final no lo digo. O lo digo y nadie me ha escuchado y todo eso, ¿no? Entonces yo sí me he sentido identificado con esta clase, ¿no? Que nos has aportado. Bueno, y más o menos con lo que he comentado, yo creo que nos va a ayudar un poco a entender a las otras personas, a sentarnos, a escucharlas, aunque no sepamos del tema. Creo que lo mejor es aprender de eso, de lo que nos están comentando, y darnos cuenta de que aprendemos y podemos, la siguiente vez que hemos escuchado, ya podemos aportar alguna de las ideas. No sé si alguien más quiere decir algo, ya No, es No, importante, es importante porque esto permite mejorar no solamente los núcleos familiares, sí, sino mejorar la sociedad. así es. Hay que saber escuchar. Muchas veces hay temas que uno quiere explicar, un tema diario, mundano, muy sencillo, y lo explica de una manera y la recepción de esa información finalmente es totalmente a la inversa y se generan conflictos familiares, generan conflictos en los centros de trabajo, conflictos en la misma Así sociedad. es. Entonces, este tema sobre la calidad de comunicación Ujú. y la calidad de tiempo que tú le das a la otra persona cuando te dice algo es importantísimo. Así es. Así que te agradezco mucho por eso. Sí, sí, otra cosa que es importante es no cortar a la persona. Muchas veces uno está hablando y la otra persona, como dices tú, ya está tratando de buscar el comentario que sigue a lo que tú estás hablando así sin terminar de escuchar lo que está diciendo. Porque en mi caso, por ejemplo, me ha pasado miles de veces cuando Abby está hablando, Abby, les digo así nomás, ¿no? Sí, no pasa nada. Cuando Abby está contándome algo y me está contando algo y yo ya estoy preparada para cortarle y decirle, pero ¿por qué no hiciste eso? Entonces ella muchas veces se molesta conmigo y me dice, si me dejaras terminar, Así es. te No solo enterarías, Abby. te enterarías, ¿ah? No solo Abby te dice eso. Bueno, te enterarías de que es lo que va a terminar, cómo va a terminar la historia. Ujú. Entonces muchas veces uno le gana la lengua por responder cuando lo que debería hacer es escuchar a la otra persona. Y también Entonces, te ayuda a discutir. Ah, perdón. Si podemos dejar a la persona terminar de hablar para después aportar lo que uno tiene que decir, yo creo que también es algo que es bueno, ¿no? Y también te ayuda a discutir porque hoy en día es cada vez más importante que no solo tengas conversaciones de qué tal el clima y eso, sino que deben discutirse temas importantes para la Así es. sociedad y lo que está pasando. Entonces esas pautas también sirven no solo para comunicaciones normales, sino para discusiones, que en realidad la discusión es algo positivo y tiene que pasar. Sí, es aburrido discutir solo, ¿no? Cuando Ajá. tú hablas Cuando y nadie al quiere discutir. final no te escuchan o no no es muy bueno. Bien, sí, muchas Además, gracias he por puesto las... muy bien y todo estaba Muy súper bien. claro. O sea, Gracias, que nos ha Mauricio. encantado. Gracias.